Sobre la gran pregunta que hoy tenemos es, ¿se puede hacer algo en contra de la reforma constitucional? Y mi respuesta es sí. Más allá de las voces que se entienden, las voces del oficialismo que dicen que no se puede hacer nada, que no se puede impugnar la reforma constitucional ni por el procedimiento, ni por la forma, ni por el contenido, ni por el fondo. Se entiende perfectamente la postura del oficialismo. No van a aceptar. En cuanto a su contenido, hay muchos aspectos que indudablemente tienen que ser impugnados y la Corte es quien va a tener la decisión histórica en su fase final para que determine si procede o no procede y sobre todo si puede declarar la invalidez de estos jueces. Yo quisiera que nos hicieras el favor de explicarnos cómo ves como experto esta situación y también escuchar a Pati, cómo la ve ella. Ella pues también es desde luego abogada y está al frente de la batalla. ¿Cómo ves esto, Francisco? Y muchas gracias, de veras. El agradecido soy yo, Tere, y de antemano, muy buenas tardes para ti, para tu audiencia, para Patricia Aguayo, con mi reconocimiento para Patricia Aguayo, por cómo ha sido esa vocera y esa defensora de los trabajadores. Es de verdad muy loable y muy plausible esta defensa y seguir en este frente de lucha, porque hay que seguir en esta defensa del Poder Judicial, más allá de que ya se haya publicado esta reforma, que obviamente hay un camino que seguir. Tere, nada más un par de precisiones que me parecen importantes. Mi adscripción académica es a la Facultad de Derecho, pero no al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Hay buena relación, pero nada más ahí la precisión. Y pues el doctorado, ya estoy a punto, ya lo terminé, me falta solamente ahí presentar mi tesis doctoral, pero lejos de ahí, de verdad agradecido con tu presentación. Y sobre la gran pregunta que hoy tenemos es, ¿se puede hacer algo en contra de la reforma constitucional? Y mi respuesta es sí. Más allá de las voces que se entienden, las voces del oficialismo que dicen que no se puede hacer nada, que no se puede impugnar la reforma constitucional ni por el procedimiento, ni por la forma, ni por el contenido, ni por el fondo. Se entiende perfectamente la postura del oficialismo. No van a aceptar. Porque si bien es cierto que la ley de amparo en su artículo 61, fracción primera, se dice que el amparo es improcedente en contra de reformas o adiciones a la Constitución, bueno, eso lo dice la ley de amparo, pero también es posible que se pueda impugnar ese dispositivo de la ley de amparo aduciendo su inconstitucionalidad o su inconvencionalidad o ambas, precisamente porque nos está impidiendo que se ejerza un medio de control jurisdiccional en contra de una reforma que atenta no solamente contra los derechos humanos, contra la división de poderes, contra la independencia del Poder Judicial. Es decir, en cuanto a su contenido, hay muchos aspectos que indudablemente tienen que ser impugnados y la Corte es quien va a tener la decisión histórica en su fase final para que determine si procede o no procede y sobre todo si puede declarar la invalidez tanto por la forma, porque en mi opinión hay muchas violaciones o vicios graves en el proceso legislativo. Desde la anterior legislatura que elaboró un dictamen, es muy cuestionable en los términos en que se invocó el artículo 186 del reglamento de la Cámara de Diputados, cómo se traslada ese dictamen a la actual legislatura. Y ya hay los temas del cambio de sede, la falta de quórum, el que se dispensen trámites, es decir, hay un desaseo legislativo que tiene que ser revisado de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, en los congresos locales. ¿Cómo es posible que se haya omitido la deliberación democrática, que Oaxaca a las 5 de la mañana y en unos 6 minutos haya hecho esta, pues ni siquiera discusión, simplemente votación? ¿Por qué se dispensaron esos trámites? Y eso sin considerar que hay violaciones a las suspensiones provisionales y definitivas. Es decir, hay muchos aspectos para cuestionar en la parte del contenido, ya lo comentaba, tema de derechos humanos, división de poderes, independencia judicial, el principio de irretroactividad de la ley se está aplicando en perjuicio de derechos adquiridos, de garantías de inamovilidad judicial, que eso también atenta
en contra de compromisos internacionales que tiene México en materia de derechos humanos en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Es decir, de que hay argumentos, por supuesto que los hay, y argumentos jurídicos, no políticos. Y ahí solamente van a ser 8 ministras y ministros quienes van a tomar esa decisión. ¿Y por qué hablo de 8? Porque naturalmente excluyo a Lenia Batres, a Yasmín Esquivel, a Loretta Ortiz, y solamente contamos con 8. Pero ese bloque de los 8, pues tenemos que cerrar la Corte. ¿Por qué? Porque el 30 de noviembre va a concluir sus funciones el ministro Luis María Aguilar Morales y van a quedar 7. Es decir, ahí es donde ya se va a complicar exactamente esa situación, pero en este primer esbozo de mis comentarios, Patricia, es lo que les estaría diciendo. A mí me gustaría mucho que me explicaras si no se violó la ley cuando el presidente 15 de septiembre, al lado de la señora electa, firmaron, bueno, ella no puede firmar todavía, pero él firma para la publicación en el diario oficial de la Federación, cuando había legalmente pues la determinación de que no fuera publicada en el diario hasta terminar realmente con todo lo pendiente. Ahí violó el presidente la ley, digo, con la complicidad desde luego de la señora Sheinbaum. ¿Qué pasó ahí, Francisco? Bueno, solamente me quiero ir unos días o un par de semanas antes, cuando ya teníamos suspensión provisional para que la Cámara de Diputados no discutiera ni votara la reforma constitucional. ¿Qué viene a decir el diputado Ricardo Monreal? Que es notoriamente a su juicio, que no le va a hacer caso y que ellos van a continuar, y ahí tenemos una primera violación. La segunda es en cuanto a la Cámara de Senadores en los mismos términos, y posteriormente se pidió que no se enviara a los congresos locales y se envió. Y ya que los congresos locales en su mayoría aprobaron esta reforma constitucional como parte del órgano revisor de la Constitución o poder revisor de la Constitución, no poder constituyente permanente, que ese es otro de los puntos cuestionables desde el oficialismo, que dicen que el poder constituyente es ilimitado. No. El poder constituyente, el que proviene originariamente para crear la Constitución, sí es ilimitado. El órgano revisor o el poder revisor de la Constitución tiene límites, y esos límites son precisamente para mantener y preservar los principios fundamentales de nuestro país: la república democrática, representativa, laica, federal, los derechos humanos, división de poderes, obviamente poder judicial, independencia judicial. No tienen por qué ser de ninguna forma trastocados a partir del órgano revisor, que finalmente son poderes constituidos. Y esa es parte de una argumentación del por qué sí se puede impugnar la reforma constitucional por la forma y por el fondo. Y por eso es que estas suspensiones que se dan desde la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y Congresos locales fue, Tere, una violación tras otra violación. Cuando llega a la presidencia de la República, el presidente lo único que tenía que hacer es lo que no ha hecho en su mayoría en el sexenio: cumplir con la ley. Pero ¿qué es lo que nos ha acostumbrado con esa frase de no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley? Y al no acatar esa suspensión, que se puede compartir el criterio o no con las suspensiones dictadas por los jueces de amparo, pero una cosa es no compartir los criterios y otra cosa es decir, para mí es notoriamente improcedente, como lo hizo inclusive la senadora Ernestina Godoy, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y futura consejera jurídica. Para mí es notoria. A ver, ¿acaso estamos en la ley de la selva, en la ley del más fuerte, a ver quién es el que tiene más poder frente a los otros poderes? Cuando vivimos en una república, en una división de poderes, en donde debe de haber equilibrio de poderes, frenos y contrapesos, ese tipo de expresiones simplemente vienen a contribuir a esa narrativa de linchamiento social hacia el Poder Judicial, como si el Poder Judicial fuera el que tuviera todos los males
del país cuando hay que separar las funciones e identificar las responsabilidades que tiene cada uno de los poderes. El Poder Judicial no está vigilando el tema de seguridad pública, ni es el que realiza o recibe las denuncias en un ministerio público. Es decir, es parte de una narrativa que al final esto es lo que hoy no tenemos. Un presidente que ya se va, pero totalmente empoderado, con un desprecio a todo lo que provenga del Poder Judicial, que es incapaz el oficialismo de impugnar. Ese es el camino que debiese de ser. No les gustan las resoluciones, lo cual es totalmente natural como parte de un asunto. Siempre es normal que una de las partes o varias de las partes dentro de algún asunto jurídico, un caso que se resuelve en tribunales, no les guste esa resolución de un juez, de un magistrado, de un ministro, pero para eso existen recursos para impugnar y es lo que debieron haber hecho. El presidente debió haber acatado, debió haber impugnado y esta suspensión debió de haberse mantenido exactamente en la publicación, en atención a la suspensión, debió haberse detenido de forma momentánea hasta al menos el 11 de octubre, porque es la fecha en la que se va a celebrar la audiencia incidental dentro de ese amparo que se presentó por una asociación civil defensora de derechos humanos, la Fundación Iris, allá en el estado de Colima. Es decir, el presidente y también diputados y senadores y legisladores de los congresos locales violaron esas suspensiones y aquí es donde está el tema. ¿Y luego qué pasaría? Lo que debiese de pasar es continuar con el procedimiento que establece la ley de amparo para denunciar que hay violaciones a las suspensiones, que se equipara al delito de abuso de autoridad, lo que conocemos como el desacato, que se dé parte al Ministerio Público para que el Ministerio Público, al iniciar la carpeta de investigación, Tere, Patricia, tú lo sabes, tiene que solicitar finalmente este juicio de declaración de procedencia a la Cámara de Diputados para que se inicie lo que se conoce coloquialmente como el desafuero. Pero eso no va a ocurrir. Los diputados no se van a autodesaforar, no se van a retirar esa inmunidad procesal, ni se la van a retirar a los senadores, y el presidente de la República, que concluye sus funciones el 30 de septiembre, él a partir del 1 de octubre, él ya podría ser sujeto, ahí sí, a la acción penal. Pero tampoco se ve esa posibilidad porque no lo van a hacer desde la Fiscalía General de la República, ni tampoco van a seguir el proceso que establece el propio artículo 107 para llegar hasta la destitución de esos servidores públicos. Y es más, todavía en mi opinión, en el caso que la Suprema Corte admita esas impugnaciones vías juicio de amparo indirecto, acciones de inconstitucionalidad presentadas por partidos políticos o por congresos locales, porque en las cámaras la oposición no tiene el 33%, controversias constitucionales que presenten municipios. Con una de esas impugnaciones bastaría para que la Corte pudiera resolver este asunto, pero si la Corte con argumentos llegase a declarar la invalidez, Tere, Patricia, ¿cuál sería la forma de actuar de la presidenta Claudia Sheinbaum o del oficialismo? ¿En verdad le van a hacer caso? Yo no veo esa posibilidad y entraríamos a una crisis constitucional sin precedentes en donde prácticamente van a desconocer al Poder Judicial que hoy tenemos y hasta en una de esas nos iríamos a un escenario pues muy grave que mandarían a la Guardia Nacional para tomar la Suprema Corte o para que los simpatizantes de Morena tomen la Suprema Corte, porque eso sí, no lo van a admitir. Estamos en una crisis indudablemente política, constitucional, que todavía no sabemos hasta dónde se va a resolver y obviamente lo deseable es que todo sea de forma pacífica, como ha sido el movimiento de los trabajadores desde la academia. Yo he apoyado por convicción toda esta manifestación de la defensa del Poder Judicial, la defensa de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial, de jueces, magistrados y ministros, insisto, por convicción y finalmente porque soy académico, soy constitucionalista y yo creo en las instituciones. Yo esperaría que se pueda resolver de forma pronta y sobre todo pacífica esto que estamos viviendo, porque si nos vamos a una sede internacional, ahí
¿cuál sería? Ya se activó el sistema interamericano, ya tiene conocimiento la Comisión Interamericana, ya emitió un comunicado para manifestar su preocupación. En algún momento llegará a la Corte Interamericana, pero cuando llegue a la Corte Interamericana y si la Corte dicta una resolución en contra del Estado mexicano, ¿qué va a hacer? Si solamente lo que tenemos en estos últimos meses respecto de la prisión preventiva oficiosa, ya se pidió que se elimine la prisión en automático. Y el presidente dijo, sí, ¿sabes qué? Entonces, ahí les va una iniciativa para ampliar el catálogo que ya aprobó el dictamen en la Cámara de Diputados y es parte de las iniciativas que vienen. En una de esas nos van a sacar del sistema interamericano de derechos humanos. A ver, Patricia, yo quisiera que comentaras todo lo que nos acaba de explicar el maestro Burgoa. Sí, exactamente, como él lo menciona, y hace rato me preguntabas que cómo seguía el movimiento de los trabajadores. Justo por todo lo que acaba de explicar, es por lo mismo que seguimos en el paro, porque todavía hay cosas que hacer. En nuestra forma de ver, todavía hay cosas que hacer. Apoyar de alguna manera a los partidos políticos, inclusive ver la posibilidad de que se promuevan esas acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales que evidentemente van a caer en la Corte y que la Corte tendrá que resolver en su momento. Por eso es tan importante los tiempos y empezar a hacerlo ya. Pero también se pueden promover juicios de amparo indirecto, porque todo ese proceso legislativo está plagado de irregularidades. Desde la emisión del propio documento como documento parlamentario, tiene irregularidades. Bueno, desde que tengan el 77% en representación en el Congreso, que pues eso es una hiper sobre representación. Claro. De ahí es el problema de origen. Claro, pero ese es otro tema, que está más enfocado al aspecto electoral. No, yo me estoy refiriendo a las violaciones dentro del procedimiento de esta reforma, que ya está publicada en el Diario Oficial. Todo el proceso desde que inició está viciado. Hay pasos que se brincaron, hay ciertas autoridades legislativas que no intervinieron cuando debieron hacerlo. Bueno, desde la votación, pues no se sabía ni quién votó ahí en el Palacio de los Deportes. Parece ser que muchos asesores fueron los que votaron y no los diputados. Bueno, para empezar, el solo hecho de haberlo hecho en un recinto que no era la Cámara de Diputados es también una violación. Entonces, todo este proceso, en mi opinión, creo que hay una muy buena posibilidad de que se impugne y que pueda prosperar. Mira, ya lo hicimos con la ley de remuneraciones, quizá no te acuerdas. Pero cuando llegó López Obrador y dijo, todos se bajan el sueldo, todos en el Poder Judicial nos fuimos al amparo y ganamos los amparos, Tere. Claro, fue una ley, pero creo que el camino que seguimos es el mismo que tenemos que seguir ahora. Por eso no hemos terminado con nuestro movimiento. ¿Por qué? Porque sabemos que todavía tenemos cosas pendientes por hacer. Sí, pero yo aquí le digo a los dos, agradeciéndole mucho, Francisco, sé que tienes prisa, pero una última pregunta. El asunto se va a resolver, creo yo, políticamente, no legalmente. Y el escenario que tú planteas, estoy hablando con el abogado, el maestro Francisco Burgoa, el escenario que tú planteas me parece, pues desgraciadamente, muy probable. O sea, el presidente no va a acatar ni como presidente ni como expresidente. Y la presencia de la señora Sheinbaum, cuando el presidente firmaba desacatando la publicación de la ley en el Diario Oficial, pues me parece que es un mal pronóstico. Que creo que hay que seguir en esta lucha. Es una violación más, Tere, claro, es una violación pero más. Yo creo que se va a resolver políticamente, no de acuerdo a lo que debe de ser jurídicamente hablando. Sí. Un último comentario como sobre esto, Francisco. Pues lamentablemente es una alta posibilidad esta que comentábamos, porque
aunque jurídicamente existen los argumentos sólidos para la defensa de la Constitución y para declarar la invalidez de esta reforma constitucional, porque inclusive con experiencias internacionales, veamos solamente el caso de Colombia, en donde ahí el Tribunal Constitucional de Colombia, a través de la doctrina de la sustitución constitucional, declaró la invalidez precisamente de una reforma que atentaba también contra la esencia de la Constitución colombiana. Es decir, de que hay argumentos, los hay, y muchísimos. Ya ahorita comentaba Pati Aguayo el tema de la experiencia de la ley de remuneraciones. Hay muchos temas que se pueden mencionar, muchos asuntos en donde se pueden ir de alguna forma identificando esos precedentes para hacerlos valer en su momento. Pero aquí la presión que tienen los ministros, considero que estamos en un escenario muy parecido como cuando estábamos diciéndoles a los 5 magistrados y magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no vayan a aprobar el tema de la sobrerepresentación hacia el oficialismo, porque van a construir una mayoría calificada que no se les dio en las urnas, van a dejar a la oposición sin tener el 33% y simplemente 4 son los que dijeron no nos interesa, vamos a resolver como conforme a la literalidad de la Constitución, y solamente la magistrada Yanina Otálara fue la que sí defendió lo que queremos en un sentido similar defiendan los 8 ministras y ministros de la Corte en este tema. Sé que tienen mucha presión política, pero aquí estamos en la última fase de la defensa de la República, de la defensa de la división de poderes, y apelamos para que realmente esa defensa de estos ministras y ministros, jueces constitucionales, sea pensando en el bien de la República, en el bien de los mexicanos, que necesitamos que se nos garantice una justicia pronta, completa e imparcial, que haya jueces que no se deban a los políticos, al oficialismo. Queremos que haya jueces imparciales. ¿Lo vamos a lograr con esta reforma? No hay ninguna garantía de que tengamos este tipo de jueces, que son los que necesitamos y son los que se van a ir con esta reforma, lo cual me parece sumamente lamentable, desafortunado, además violatorio de sus derechos y de nuestro derecho a tener estos jueces imparciales que nos garanticen lo que nos dice el artículo 17 constitucional, el que tenemos derecho a que se nos administre una justicia pronta, completa e imparcial. A vivir en un estado de derecho.